afectividad y sexualidad del currículo es un tema muy vulnerable en el sistema educativo costarricense. De manera que vamos a tener un acercamiento muy importante a toda esta temática. Yo quisiera hacer un resumen así muy rápido de los antecedentes de la educación para la afectividad y la sexualidad integral en Costa Rica. Desde los años 70, en el programa de estudios de ciencias, se aborda en las escuelas el tema de sexualidad, caracterizado por una preocupación obsesiva por la reproducción y la heterosexualidad, así como un encuentro entre la racionalidad científica y el discurso de placer y peligro sexual. Gamboa, 2010. En el año 2011, el Ministerio de Salud del país estableció en la Política Nacional de Sexualidad 2010-2021 como uno de los lineamientos garantía de acceso a una educación sexual para todas las personas en el marco de los derechos humanos y de género, basándose en la evidencia científica actualizada, laica, inclusiva, diversa y que retome todas las etapas del desarrollo evolutivo. Para el año 2012 se aprueba una reforma que ejemplifica el espíritu de todos los cambios aprobados desde el 2006 hasta el 2014. Para ello plantea la educación para la efectividad, para los vínculos, las relaciones con otros, los manejos, el manejo, perdón, de nuestros afectos, el amor propio y el disfrute de nuestro placer sexual sin afectar a otras personas. Esto es tomado del Ministerio de Educación Pública del 2014. De ahí que ese mismo año, en el 2012, se aprueba el programa de educación para la afectividad y la sexualidad integral. Este comenzó a regir a partir del curso lectivo 2013 para el tercer ciclo de educación general básica, séptimo, octavo y noveno años. Semanario Universidad 2018. En el año 2017 se aprueba un nuevo programa de afectividad y sexualidad para tercer ciclo y por primera vez uno para la educación diversificada. Ambos iniciaron a regir a partir del 2018 y este último se impartirá también en una lección de 40 minutos en 10º año por los profesores de psicología. En ese contexto, tengo el agrado de presentar a la doctora Margarita Murillo. Ella posee un doctorado académico en estudios de sociedad y cultura de la Universidad de Costa Rica, una maestría en investigación en psicología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en educación sexual y sexóloga clínica de la Universidad Estatal a Distancia de España, posee una licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica, se ha desempeñado como profesora de la Universidad Nacional en el CIDE y de la Universidad de Costa Rica. Es consultora internacional en 17 países y co-creadora del Programa Nacional de Afectividad del Ministerio de Educación Pública. Como verán, estamos con una autoridad en este tema y esperamos, Margarita, que con toda esa evidencia científica que nos va a presentar, podamos tener una discusión bastante rica y profunda esta mañana, dado que tenemos estudiantes de las carreras de educación dentro del público aquí presente y el que nos acompaña por redes también profesores de las sedes y recintos que nos expresaron su interés en participar de manera remota. Así es que los dejo con la doctora Murillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si vamos a hablar de sexo, no puedo hablar detrás de un escritorio, digamos. Bueno, mucho gusto. Me voy a mover y el de la cámara va a sufrir, don Isaac. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy profesora de las chicas y los chicos de Pedagogía de primer y segundo ciclo en la UNA y ahí metimos, yo entiendo que la facultad de acá también, pero en la época en que yo traté de meterlo me dijeron vulgar y depravada. Entonces me fui a la Facultad de Ciencias Sociales y me dijeron, uy, qué mojigata. Estoy yo ando con ese salveque hace rato, por no decir desde los años 80. Entonces,
la educación sexual y la sexualidad es vista como si fuera ajena a nuestra evolución. Y evolutivamente, nuestra sexualidad es nuestra identidad. Nosotros sin sexualidad no sobrevivimos. Y no tiene que ver con la reproducción. Esa vaina se quitó hace 3 millones de años, para que tengamos una idea que estamos un poquillo atrasados. Y seguimos hablando de la reproducción como si fuéramos elefantes, que ni los elefantes la usan para reproducirse. Le cuento que los elefantes usan a veces el sexo o el placer para jerarquías y hacer negociaciones. Mira tú, ni le digo los delfines que se van en manadas a violar, o sea, no se andan reproduciendo, son unos degenerados ahí, se les mete el agua. Igual a los monos, que por jerarquías también, y no para las mismas hembras, van a usar el placer sexual para adquirir beneficios. Imagínense si estas especies están en esas, ahora nosotros. O sea, nosotros que dice que entramos a la conciencia, pues estamos un poquito más escocherados. Porque tenemos una serie de creencias culturales que mutilan el deseo y el placer. Nosotros sin deseo y placer no existimos. Un dolor de panza, ay, Pepto-Bismol, de fijo esa vara cura todo. Un dolor de cabeza, va la acetaminofén, ¿verdad? Porque la aspirinilla, esa vara le da una hemorragia, entonces aspirina no. Depende de la edad, le dan una aspirina. Nosotros no soportamos el dolor o la incomodidad. Necesitamos un estado de placer, o sea, un equilibrio. Y así lo exige el cerebro. O sea, el cerebro manda señales para que usted desee un estado homeostático o de equilibrio. Entonces, esas hace 30 años, que entonces ya le dieron la validez a la energía, tenemos energía sexual y tenemos impulso sexual. Son dos cosas que van para dos lados del cerebro diferente. Pero tienen funciones que tienen que ver con el placer y el deseo, cómo estabilizo. Lo que pasa es que cuando yo estabilizo desde el impulso, generalmente descargo, no tomo conciencia, es un impulso, y tiene que ver con sobrevivencia. Y adivinen para dónde se va. Para acá. Porque aquí tengo dos energías de sobrevivencia que conectan directamente con el sistema nervioso central, con el sistema endocrino y con el sistema inmunológico. Entonces, lo que pasa es que nosotros no estamos entendiendo cuál es el mensaje. Si energía no encuentra, porque energía se va para arriba, impulso se va para la nuca, cerebro reptil. Por eso es que hemos seguido hablando de la sexualidad como algo instintivo. Y en realidad, Eric Fromm nos decía en Anatomía de la Destructividad Humana que lo único instintivo que tenemos es lo que va a buscar los vínculos y que tiene que ver con el instinto de agresividad, y es esa energía que yo pongo para hacer las cosas, y el instinto de protección al desvalido, malamente llamado maternidad, cuando en realidad es un instinto donde yo protejo al más vulnerable y nace la compasión y la empatía, pero este instinto sin agresividad, o sea, yo puedo ser muy compasiva, muy empática, todo súper nice, todo súper divino, pero si no me pongo agresiva, se me montan. ¿Sí o no? ¿Ve cómo se ocupa la agresividad? No dije violencia, dije agresividad. Porque pensamos que agresividad es violencia y agresividad no es violencia. ¿Cuándo la agresividad es violencia? Cuando no está conectado a la ternura, a este instinto. Porque entonces yo hago lo que me da la gana y paso por encima de todo el mundo y yo me mando y de lagartija para arriba todo es cacería y uno se manda lo que sea. No hay ternura. Me disocio. Entonces hay placer por medio de la violencia y placer por medio de la sumisión, ¿verdad? Es lo que les decimos ahora del 5G. Y, digo, ya estamos como en una relación sadomasoquista, aquí con los que nos tienen el poder y por quién votamos. Y ahí nosotros nos dejamos dar latigazos y no está mal. Las prácticas sadomasoquistas deben ser consensuadas. Yo he estado varias veces en juicios porque cómo probar cuándo se pasó de la raya en una relación de estas. Mucha tela que cortar, ¿no? O cuando jugamos de parejas abiertas y por eso es que hoy quise traer la ética sexual. Solo el doctor Félix López habla de la ética casi que a nivel mundial. Entonces le voy a pedir a don Isaac, que no sé, Isaac es como una voz, como la ouija. Lo llamamos y Isaac pasa, ¿vio? Ahí está. Isaac es como
como un ente que está aquí, pero no está. ¿Vieron? Ay, perdón, pero me oye. Me oye. Yo le pido, Isaac me da. Cuando hablamos de mitos y realidades, casualmente, es que de ahí la presentación tuvimos que hacer una adecuación curricular. Ustedes se imaginan lo contrario. Si yo le quito aquí todas las vocales, ustedes pueden entender. Ustedes sabían, ¿verdad? Que el cerebro hace esas vainas. Entonces, vean el título. No hay salud mental sin salud sexual. No es al revés. ¿Ok? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si yo no entiendo y no recibo educación sexual, yo voy a tener un problema de salud mental. Ah, entonces es importante. No, no es que no es importante, es de sobrevivencia. Porque cuando les hablaba de energía, la energía se va a venir para la neocorteza, se va a venir para la parte evolutiva y se va a venir para ese deseo innato que tengo y que tenemos todos los mamíferos de vínculo, apego y amor. El apego, Walter Rizzo lamentablemente me lo puso como algo negativo, pero Walter Rizzo estaba hablando del apego inadecuado o en la codependencia, porque hay tipos de apegos. Hay apegos desorganizados, hay apegos evitativos, o sea, hay apegos y hay apego seguro. Pero yo sin apego no sobrevivo. Yo ocupo la teta. Y tanto es la teta que, por ejemplo, esta vaina que está aquí, ¿verdad? Que se llama teléfono. Todos andan en una teta, ¿verdad? Ella está con la teta, pero igual la queremos. ¿Por qué es que el teléfono es tan adictivo? Porque produce la misma oxitocina que cuando me amamantaban. El cerebro piensa que me estoy amamantando. Qué pecado, ¿ah? Ni leche me da. Pero bueno, no me alimenta. Pero resulta que el cerebro cree que sí. ¿Y saben cuál es el problema? Que no tiene la oxitocina, pero no tiene ni la piel, ni el calor, ni el cariño. ¿Qué es lo que estoy buscando? Sentir que estoy con alguien. Entonces yo escribo o veo Instagram o veo TikTok y estoy con alguien. Pero no es cierto. No estoy con nadie. Estoy conmigo. Entonces por eso se hace adictivo. Entonces le voy a pedir que guarden la teta un momentito. Hoy todavía no se mamanten. Déjenmelo ahí un ratico. Para que puedan conectar con sus propios cuerpos. Y puedan, claro, pues están tomando apuntes con la teta, ¿verdad? Que esa teta es productiva. La teta es valiosa. No les voy a dejar que solo apunten, pero traten de quitar las cosas donde les dice clink, 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 clink. La forma de nosotros de quitar, y hace uno una adicción, ¿verdad? O sea, ya sabemos que esto hace, ¿cómo no va a ser adicción si es una teta? ¿A quién no le va a gustar que lo amamanten? O sea, y uno lo sigue amamantando después de los 3 años. Si me quitaron la teta hasta esa época, uno agarra otra teta, el osito de peluche, la camiseta vieja, las chanclas hechas leña y hediondas, la cobijita, así las varas. Y nosotros, el día que queremos estar cómodos, me pongo el pantalón todo lleno de huecos, la camiseta que huele hediondo, estoy, pero, transferencia de teta. Entonces nosotros, y ahí empiezan a nacer las parafilias, pero eso es tema de otro taller. Ahí empiezan a nacer todos los trastornos. De hecho, ahí nace la pedofilia. Las personas que no superan esta etapa entre los 3 y los 5 años empiezan a desarrollar el placer y el apego con alguien con quien tener control y poder. La vulnerabilidad que yo sufrí y no superé hace que comiencen a hacer una pedofilia. ¿Y por qué nace más en hombres que en mujeres? Porque ahí hago un daño cultural. ¿Ok? ¿Cuál es el daño cultural? Vamos a imaginar que aquí tengo una pizarra, pasemos y vamos entonces a hacer, don Isaac, vea, Isaac, llamémoslo, Isaac, Isaac, vea, ahí está. Voy a ponerles un video para romper un paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Sin lugar a dudas, la Todavía cantidad de no, problemas Isaac, financieros. devolvete, a ver, Isaac, no invente, no sea tan precisado. Me salió eyaculador precoz el muchacho, pero igual lo queremos. Ve, la eyaculación precoz es puro rendimiento. Todas las parafilias tienen que ver un dolor con el vínculo y el apego. Cuando trabajamos en sexología clínica, nosotros no trabajamos la técnica, sino hemos trabajado primero el vínculo. ¿Qué es un paradigma, chicos? Chicas, ¿qué es un paradigma? Inventen, baten, baten. No tengan miedo a fallar. Una creencia, sí, pero ¿cómo es esa creencia? No sabemos de dónde surge, pero pareciera que es como una verdad, ¿verdad? Lo hacemos realidad. Eso puede tener cara de prejuicio, de estereotipo, ¿correcto?
Y el paradigma es más grande que el estereotipo del prejuicio. Por ejemplo, todas las mujeres son sensibles. ¡Ja! ¡Qué buen paradigma! Yo con mi abuela, no, esa no era así. Nunca botaba lágrimas, o sea, decía que es esa vara, era como un tuco de mármol. Ay, todos los hombres son fuertes y valientes. Hasta que yo vi a mi primo subirse a una mesa porque había una cucaracha, o sea, se rompió el paradigma. Pero el paradigma dice eso, ¿ok? Entonces el paradigma sostiene estereotipos, Gracias, Wilas, parecen maestras ya, muy bien. Entonces, vamos a escuchar si la motivación es más grande que el reto, vamos a ver si esto rompe el paradigma. Entonces voy a poner un ejemplo X de plata, para variar. Vamos a ver qué dice. Ahora sí. Los que todos tenemos obedece a los paradigmas que ya tenemos con nosotros. Son muchos los paradigmas que tenemos, como por ejemplo de que los ricos son unos y nosotros jamás llegaremos a hacerlo. Pero hay posibilidad de romper un paradigma en un minuto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hemos querido llamar a el programa, en lo que atañe a su intervención, Alejandro, cómo romper un paradigma en un minuto. Y aquí voy a demostrar cómo se hace eso con casos específicos. Primer paradigma, Alejandro. Hay que evitar el riesgo y soy miedoso. Ese es un paradigma típico de muchas La personas. gente que diga así. Y le voy a poner el siguiente caso a usted. Alejandro, usted está en el piso 50 de un edificio y al frente, a 100 metros, hay otro, también de 50 pisos. Entre los dos ponen una tabla delgada en el último piso para que usted la atraviese. Atravesarla entre los dos edificios super altos, una tabla delgada. Una tabla delgada Entonces, para que vaya no caminando tienen ni idea. de un edificio a otro. Ok. Y le dicen, Entonces, le doy $20.000 si atraviesa esa tabla. ¿Usted los toma? No, Juan, pero es que son Señor Chiplón. dos lugares demasiado altos, una tabla muy delgada. 10 millones. Me caigo. Malditos. No, Le subo la cifra. $50.000. Millones. $50.000. No, Juan, sigue siendo muy peligroso. Sigue siendo peligroso, no, Sigue Juan. siendo peligroso. Realmente yo no Bueno. creo que muchas personas lo acepten, de verdad. Ahora sí. En la mitad de la tabla está su pequeña hija, diciéndole, papá, La pequeña. ven por mí, necesito tu ayuda. Sí. Usted va donde ella y se devuelve. Ineludiblemente. Bueno, entonces, Ineludiblemente lo haría. usted se ha dado cuenta de algo. Usted cambió el paradigma en menos de un minuto. ¿Y cuál es la moraleja, Juan Diego? Si la motivación es fuerte, el paradigma se desvanece. Partamos de eso. Si la motivación es fuerte, el paradigma se desvanece. El problema suyo no era el miedo, no es el riesgo. Era que la motivación También dólares no era tanto. se encontraba a un nivel inferior que el reto, que el paradigma. Pero si mi motivación es muy grande, como ir en la búsqueda de mi hija para salvarla, ¿qué más premio que ese? El Ahí paradigma está, es hasta ahí, hasta ahí. no existe. Ya el video. Caso número 2. Ya no vamos a ver los otros casos. Muchas gracias. Ok. Por ejemplo, ¿qué paradigmas tenemos? El sexo es cochino, es sucio, nos podemos embarazar por cualquier cosa. Sí, claro, si usted no conoce sus fluidos vaginales y no conoce su cuerpo, claro que usted se va a embarazar siempre, porque su deseo solo está conectado al ciclo reproductivo, el que usted percibe. Pero usted anda alborotado desde que nace hasta que se muere, o sea, esa vara permanente. ¿Por qué? Porque ocupamos sobrevivir, ocupamos el vínculo, el apego. Siempre va a buscar el vínculo y el apego. Cuando yo lo busco y me conecto con el ciclo reproductivo, cuando estoy en una situación de emergencia. Entonces yo quisiera que hoy ustedes rompieran el paradigma de qué vergüenza hablar o qué vergüenza de preguntar o decir cualquier cosa para comenzar a validar su voz, darle poder a su voz y sobre todo validar el tema y empezar a defenderlo con uñas y con brazos y con piernas y con cabezazos, o hasta así, cuando celebran el gol así, que celebran con pechos. Hasta las chiquillas de fútbol lo celebran y yo, debe doler en los pechos, pero bueno. Entonces, lo que quiero es que ustedes rompan el paradigma. ¿Y cómo vamos a hacer? Por ejemplo, vean que esta persona, si tenía la hija en medio de la tabla, pero yo aquí se lo hago, le hago esta pregunta a los adolescentes y el cerebro no ha terminado de madurar,
A ellos lo que los motiva es la testosterona, el riesgo. Hombres y mujeres por igual, o sea, yo no sé si la testosterona anda parecido en las carajillas, pero las chiquillas igual me dicen, yo, teacher, yo, profe, yo paso, yo paso. Y yo, sí, pues se va a morir. Ay, ¿qué importa? ¿Qué es morirse? Y uno, es que no se puede así porque no ha madurado la corteza cerebral. ¿Usted cuántos años tiene? No ha madurado. ¿Está huila, no? ¿Y vos? Yo más, pero nada. Vamos a preguntarle, profe, no le va a preguntar su edad, pero ya usted tiene la corteza cerebral madura. Después de los 33 años, güey, la maduramos. Falta rato, ¿verdad? Ah, pero ya cuando uno llega y dice hasta ahí, más o menos ya uno piensa. Pero, entonces el cerebro humano, ¿verdad? Porque como uno no logra pensar, entonces, ¿qué es lo que hace? Con sobrevivencia. Entonces, por eso los adolescentes, mitos y realidades, decimos siempre que andan alborotados. No, andan angustiados. Andan con un dolor emocional de separación. Y voy a devolverme un poquito. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el problema o cuál es la necesidad afectiva, no problema, del niño y de las niñas, de la infancia, de los infantes o los adolescentes, para poder entender cómo debo yo trabajar ahí. Pero el primer mito es, no es cierto que ellos no sepan nada, no saben todo, lo violento, lo vulgar, porque tienen acceso a esto. El problema es que les quitemos espacios donde puedan reflexionar sobre aspectos de vínculo y apego de forma saludable. Porque tienen acceso a la pornografía desde primer grado, desde los juegos. ¿Y por qué la pornografía es un problema? Como me dijo a mí un chiquillo de quinto, profe, ya sé todo de sexo, ahora dígame por cuál hueco hay que meterla. Y yo, primero no son huecos, son orificios y son personas, digamos. No hay mete, saca, eyacula y jala, o sea, no es exactamente así, pero bueno. Pero vean qué interesante. ¿Por qué esa urgencia? ¿Cuál es el paradigma de este niño? Quiero validarme como hombre. Porque el paradigma dice que si un hombre tiene relaciones, se hace hombre. Son los ritos de iniciación. Entonces, ¿cuál es la angustia del varón? Su validación. Su rito de iniciación ante otros hombres, ¿verdad? No es ante las chicas. No, las chicas son objetos. En ese momento es un trofeo. No sé si vieron Adolescencia y si no, véanlo en Netflix. Precisamente ese es el tema de fondo. Lo que pasa porque un chico llega a matar a una chica de esa edad. O sea, ¿cuál es la angustia? Véanla, de verdad que vale la pena. Son 4 episodios, me parece. 4 o 5, nada más. Es durísimo, pero es real. Es tal la desesperación. Yo no puedo vivir sin apego. Y Costa Rica es el país número 1 en bullying. Tenemos un problema muy grave. O sea, era Panamá, pero ya le ganamos a Panamá. Miahuevas.com. O sea, entonces, si tenemos un problema de bullying, es que tenemos un problema de acercamiento. Y muchas son secuelas de la pandemia. Que solo aprendimos a estar solos, fueron chicos que tuvieron que vivir su iniciación de la primaria, o sea, lo pasaron solos, entraron a secundaria, pero no habían tenido en cuarto o en quinto o en tercero. O sea, al inicio de su pubertad no habían, ¿qué alianza vamos a hacer a través de las pantallas? Si, por ejemplo, era un teléfono para toda la familia y todos tenían que ver la clase ahí, ¿qué clase van a ver? Y entonces, y no podíamos ir a jugar a las calles, ni podíamos hacer los vínculos que podíamos hacer. Entonces, perdimos habilidades. Y esto ha exacerbado las prácticas sexuales. Y ahora, y no vamos a hablar de los feminicidios ni de los homicidios que están así peleándose ambos. ¿Por qué llego a esta obsesión de matar? Bueno, porque es territorial, es de validación, es de pertenencia. Ya que pasa cuando una mujer me dice que no, yo no le pertenezco a usted, va jalando. ¿Cuáles son las 3 variables? Voy a hacer un paréntesis de la violencia de género. Primero pienso que eres propiedad mía, ¿ok? Las mujeres también usamos la violencia de género, ¿ok? Tenemos relaciones donde pienso que es propiedad y utilizo los celos desenfrenados. Quiero tener control. Después de que pienso que es propiedad, quiero tener control de esta propiedad y quiero sentir poder. Entonces, por ejemplo, hay formas de violencia de género desde
relación de mujer o de mujeres o entre mujeres, y hay relaciones de violencia de género, de hombres con mujeres, de mujeres con hombres y entre hombres también, ¿verdad? Porque es la misma cosa. ¿Cómo se cura esto? El que habla de esto es el doctor Gabor Maté, que es un psiquiatra húngaro que emigró a Canadá, y él empezó a hablar con personas adictas y se dio cuenta de cuál era el dolor. Y el dolor era que habían perdido, y es lo primero que quita la sensación de que yo le tengo que pertenecer a alguien. Era lo que usaban nuestras abuelas. Olga de Espinosa, Ana de, pero no decían Luis de Valverde, digamos, no era equitativo el de, pero esa necesidad de pertenencia. Y entonces cuando vos querés pertenecer, perdés autenticidad. Y entonces esa pertenencia se hace codependiente. ¿Están entendiendo ya, verdad? Empezamos a... Ahora, ¿por qué yo me hago esa pertenencia? Hace que yo tenga que castrar mi forma de ser para que me quiera. Entonces ya yo entré en el primer paso de la violencia de género. El segundo, que es de control, en vez de controlar, yo tengo que aprender a cuidar. Y esto lo aprendí en una conferencia con hombres. Viera usted qué montón de testosterona había ahí. Pero yo llevé a mi hermano y dijeron que la conferencia era abierta y eran puros maes. Y yo como me crié entre maes, en mi casa son 5 empujados, 2 adoptados, 7 arrimados, todos hombres. Y mi hermana y yo fui la primera, así que yo era otro maje más. Como en la U me fui dando cuenta que era mujer, porque tenía que sobrevivir como un hombre más. Y esa experiencia fue interesante porque me permitió escuchar, oír, ver el dolor del montón de maleantes, y por supuesto que tenía que jugar bola y meter mecos, decimos en Heredia, ¿verdad? O sea, patadas, fui judoka, fui montañista, y por dicha mamá pensaba seguramente que también, ¿verdad? Y un hombre más y póngale. Yo pienso que yo cumplía los deseos de ella. Aquí en la universidad inaugurábamos la semana de la U, los del club de montañismo tirándonos del edificio en rapel. Y entonces le iban a decir a quién era mi pareja en ese momento, su novia se está tirando, o sea, ¿a quién le importa? Después teníamos que lavar la pared, ¿verdad? Pero ahora es que ahí hay un grafiti, o sea, una cosa, pero nosotros ahí pues con rapel lavando el edificio porque habíamos dejado todas las patotas. Pero, y entonces me iban a acusar. Control. No me cuidaban. No sabía si me iba a nucar de ahí arriba. No. Su novia se está tirando de un edificio. Y yo, ya no soy su novia. Entonces, ¿qué es ese enredo? Entonces yo no sé cuidar, yo sé controlar. Tengo que aprender a cuidar. Y es el respeto. Y el del poder, para poder quitar esa sensación de que yo tengo poder sobre alguien o algo, necesito aceptar. Y la aceptación es, esa persona es como es. Yo la cuido y le permito su autenticidad. Entonces aquí ya no hay violencia. Empiecen ustedes por ustedes mismas. ¿Cuánto de autenticidad tengo que recuperar? ¿Cuánto de cuidado tengo que tener? ¿Y cuánto de aceptación tengo que ver? A nosotros, a las mujeres, nos enseñaron a ser propiedad, a ser objetos de negociación, porque así nace la prostitución. Pasamos a ser un objeto de placer, no un sujeto de deseo. Entonces, esto es, por ejemplo, cosas que hay que trabajar desde preescolar. Pero como esas cosas tan asquerosas no se pueden hablar en preescolar porque los estaríamos depravando, yo no, es que ya están jodidos. Desde el momento, me acuerdo que me llamaron a un kinder en Grecia, porque los papás estaban peleando porque los chiquitos querían ir al rincón de casita. Se van a hacer todos escocherados, ¿verdad? Ya de una vez metemos la homofobia. Y las chiquitas querían ir a construcción. ¿Por qué? Es que es muy interesante. No por lo que piensen en el paradigma. Sí, porque los chiquitos nunca iban a estar en la cocina. En la casa nunca los dejaban ir a jugar de casita. Entonces en el kinder era lindisísimo, era lo más pretty. Y los huilas no los dejaban ir en los camiones donde los papás se iban, ni ganaderos, ni nada de esas varas. Entonces las chiquillas querían ir a ver eso que era diferente. ¿Por qué eso iba a ser un problema? Se me iba a hacer marimacha. Yo,
que se haga, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, de repente va a ser la alcaldesa, o sea, ¿usted qué sabe? ¿La líder? ¿O va a tener un emprendimiento de venta, de alquiler de maquinaria pesada? Pero esas cosas, ¿por qué pesa tanto el paradigma, el mito? Porque me siento excluido. ¿Y quién es la primera persona que te excluye? Vos misma. Vos misma. Primera exclusión materializada en las chiquitas desde los 3 años. Qué linda que eres. Eres pretty. Vamos a ponerle aretes. No han nacido cuando ya les amparon los aretes, ¿verdad? Es muy indígena, pura vida, ¿verdad? Pero no los amparon. Si no quería aretes, mi mamá no tiene los huecos abiertos, por ejemplo. Y yo, ¡oh! Eso es como, está fregada, mami, como no tiene o sea, ella nunca le abrieron las orejas y nunca se las abrió. Entonces conseguirle aretes de prensa, imagínense, ¿verdad? Pero bueno, vean qué interesante. Yo necesito ser, la autoimagen ya no la jodieron. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de lo que significa ser bonita. A usted no le dicen, ¿cuántos novios tuve en el kinder? Al chiquito sí. Willa, ¿cuántos novios? Porque es afirmación, ¿verdad? Conquista. Pero si usted decía que tenía muchos novios, uy, esta Willa anda muy alborotada, ¿verdad? Hablamos de la zorra, que de una vez le damos un nombre, un seudónimo, pobre zorra, no tiene nada que ver. Yo vivo en Guanacaste, en realidad yo vivo en Sámara y ando por todo lado. Y ahí llega una zorrita gris, mira qué linda, como un zorrito así, ¿no? Esos son los zorros. Pero la mujer que expresa su deseo de forma desbordada, que probablemente haya que atenderla, que si está utilizando o descargando su deseo, pero el perro, como le decimos perro, ¿verdad? Ah, se me hace un campeón. Todos le van a ir a preguntar, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Willa, cuéntenos. O sea, es despectivo entre las chicas, pero es el que más atrae. El mal portado es el que arrasa. Me acuerdo de un estudiante de psicología, me decía, profe, vea, yo soy buena gente, escribo poemas, soy amable, soy leal, ninguna quiere estar conmigo, todos se van con el más mal portado. Entonces, ¿cuál daño le hacemos a los hombres? Me voy a devolver porque vamos a ver un poquito la estructura. O sea, vean que estamos hablando de paradigmas. En los machos, ¿okay? ¿Se acuerdan de una película Intensamente? Ok. Guárdenmelo ahí porque ahorita lo vamos a preguntar. Guárdenlo ahí para que queden con clavo. No como un día de estos que estaba oyendo la misa con mi mamá, ¿verdad? Me vuelvo santa cuando cuido a mami. Rosario, la anunciación, otra vez Rosario, misa, ya está bárbara. Y el padre dijo que al final nos iba a contar algo y no lo contó. Pero yo a ustedes sí se los voy a contar. Entonces, páseme al que sigue. ¿Se imagina? Yo todavía estoy buscando. Sí. Vamos a ver. Pasemos. Sin lugar a... No, Willa, tiene que pasar la Filmina, Isaac. Esa, ok. Quiero que observen, esto es un experimento, que estamos buscando toda la anatomía. Si no entendemos afectividad y sexualidad, no podemos entender de dónde vienen los mitos. Por eso vamos rompiendo. Esa es una investigación que se hizo cuando Colby empieza, del apego. Ayúdenme, profesores. Bueno, ahorita lo dice el señor. Cuando él demostró que el apego era algo bueno, porque los que somos más viejitas, cuando teníamos niños, nos decían, déjelo llorar, sáquelo de la cama a los 3 meses, casi que destételo, por dicha que ya me tocó teta, yo alimenté a todos los del barrio, dijo alguien, no, pero los niños, nosotros nos cuidábamos entre amigas, teníamos todos huilas chiquitillos, y entonces cuando una que le veíamos cara loca, le decíamos, váyase allá para el salón, hágase algo, las uñas, vaya, cómase un helado, tome café, y yo amamantaba al bebé porque estábamos comadres ahí, ¿verdad? Entonces fueron los hijos de leche. Entonces, esto que les digo se llama el apego, y un bebé necesita el apego. Pero vean qué pasa, por ejemplo, en el bullying o en la indiferencia. Entonces quiero que veamos el experimento. Está en English Key. Babies this young Niños are muy extremely chiquitos, responsive ¿verdad? to
the emotions Ya vas a and the recibir reactivity and the social interactions nosotros that nacimos they get para from elegir. the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, Así- when people didn't Pensábamos que el think apego no era that importante. infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did Cara was she aplanada. sits down Vean la and she's relación de la playing mamá with her con la baby niña. who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different Nace la places in the interacción. world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to Trabajan coordinate para unir their emotions emociones and their intentions, what they want to aquí viene el do cerebro. in the world. And that's really what the baby is used to. And then we Le vamos a pedir ask a the la mother mamá que ignore to not respond to the baby. The baby very quickly Uno, picks up on ¿qué this. pasó? And then she uses Baut- all of her sus abilities to try and para get the hacer que la mother. mamá vuelva. She smiles at the mother. Reír, por supuesto. She points because ¿Va a she señalar? sees the mother looking A where ver si she acaso la mamá le cae la peseta. Va a llamar. The baby puts both hands up En las in manos. front of her and says, "What's happening here?" Va. She makes that screechy sound at the mother, like, A ver si acaso. "Come on, Pero why aren't duele we tanto doing que no le this?" ignora. Even in Ella the 2 va a llorar. minutes when they don't get the normal Se sale el reaction, dolor. they react with negative emotions. They turn away. Ver, They dolor. feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress Duele demasiado. that Es is como si le experienced. estuvieran golpeando. Okay. I'm here. De aquí es donde nacen los apegos organizados y la mamá Oh, yes. Oh, wait, evitativa, girl. ¿verdad? It's Todas las sort of like interacciones. the good, the bad, Mamá o and los the ugly. cuidadores. The good Un poquito. is Y that puedo normal revisar stuff that goes eso al on. final. Lo bueno es que me lo resuelvan para no generar una angustia de separación. Lo malo es que duren mucho, entonces me da apego ansioso. Y o el evitativo, para evitar, ¿verdad? O el desorganizado, porque a veces me atienden, a veces no. Todos los seres humanos somos así de imperfectos. Pero el trauma no se hace por esto. Se hace en lo que queda en tu mente. Y entonces aquí es donde empiezo a usar la energía sexual. Entonces les dije, guárdenme ahí un momentito el asunto. ¿Por qué? Porque la energía sexual va a buscar el apego en algún lado. Necesita calmar la emoción. La energía y el impulso es un calmante de las emociones. Por eso cuando los chicos, un chico o una chica que anden alborotados sexualmente, un chico o una chica, un bebé que se están masturbando compulsivamente, no me gusta usar esa palabra porque está asociada al pecado, pero digamos que se estimulan y se frotan, generalmente esto va a pasar entre los 3 y los 5 años, como muy fuerte, y luego tenemos otro brote en la pubertad y la adolescencia, ¿ok? Usted va a seguir estimulándose, pero más compulsivamente. ¿Por qué a los 3, 4 o 5 años? Porque es la angustia de separación para socializar. Yo me estoy destetando de papá y mamá o de la familia, de los que me cuidan, y necesito ir a que me quieran y me validen, y por eso el cerebro usa el enamoramiento. Nunca contraigan un compromiso, un matrimonio enamorado, Willas, ¿oyeron? Nunca, no le hagan caso a Disney, no le hagan caso a Disney ni a las películas de Hollywood y Bollywood, por favor, porque el enamoramiento lo inventa el cerebro para hacer que dos personas, inclusive dos personas gays, se van a enamorar y es para reproducirse. Porque creen que quedan embarazados los Willas, porque se enamoran. ¿Y qué está asociado al enamoramiento? El ciclo reproductivo. Miahuevas.com, ¡pa! Y entonces, ¡pa! Quedan preñados. ¿Por qué? Porque es una preñazón, es un embarazo. ¿Por qué quedamos embarazados con el ciclo reproductivo? Porque necesito sentirme amado, valorado, entonces no uso protección. Entonces vean los sistemas de educación sexual para poder explicarles, porque usted tiene que ir contra la lucha que su cerebro no vio. Esta vara es como un cocaínazo, usted no siente, no ve, todo es perfecto, y es aquella maleante y aquel maleante. Yo no, pero ¿cómo se consigue lo peorcito del barrio? Porque lo
detectó como padrote y entonces los niños descubren, y por eso son novias y novios. ¿Y por qué la referencia novio-novio? Porque es la referencia de que se quieren. Es la referencia que está cultural. Entonces ellos empiezan a estimularse para calmar la ansiedad de separación. Y le metemos un solo manazo y le decimos huila, cochino y sucio. Ya estamos fregados. Mitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no es esto. Esto es lo que estabiliza la angustia en el cerebro. Taca, 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 taca. Miedo, 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 tristeza, 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 miedo, miedo, miedo. No me quieren, no me quieren, no me quieren. Fum, 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 ¿verdad? Entonces descargo, 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 descargo. Puro impulso. El impulso siempre descarga. Calma la emoción, pero no la resuelve. Quien va a resolver esa energía a través de la autoestima. ¿Y qué es lo que más escocherado tienen los adolescentes? Porque pierden autenticidad. Dejan de ser ellas y ellas para poder validarse. Por eso entre los 13 y los 15 tenemos el pico de embarazos no deseados en este momento. Porque las de 16 se pusieron un chip. Se pusieron un chip, pero están llenas de sífilis y gonorrea. O sea, todavía no hemos logrado. Porque el hombre, su descarga y su descubrimiento de manipulación emocional y de manejo de sus emociones siempre estuvo en sus genitales. O sea, al tener el genital externo, el hombre experimenta y explora emocionalmente siempre con sus genitales. Las mujeres no. Las mujeres ni sabíamos, por ejemplo, que no es tema de este taller, que el himen desaparece a los 7 años. Esa vaina que decían que te hacías virgen, o sea, no. Ese tejido desaparece y se adhiere a las paredes a los 7, porque la única función anatómica que tenía era que no se metiera una bacteria hasta que comenzara el ciclo reproductivo. Y el ciclo reproductivo comienza a los 7 años. Entonces, ¿qué hace el himen? Se abre, se adelgaza. Ay, es que sangro. Y sí, porque nadie le ha explicado nada. Usted nunca debe ser penetrada. Si su cuerpo no le ha dicho, estoy lista para ser penetrada, porque quien manda es quien es penetrado. Eso suma para las relaciones anales también. O sea, nadie puede penetrarte si tu cuerpo no está preparado. Pero como no conocemos ni el cuerpo, a ver, ¿de qué tamaño es la vagina, Willis? Digo, básico, no la vulva. Estire su mano. Choque la vagina, Willa, que la vagina es del tamaño de su mano. 20 de largo y 10 de ancho. Véanse la vagina, Willis, a ver, véanse, por lo menos así en la mano, vela, vela. Qué buena vagina, vea la suya, qué grande. Apenas para gemelos, parto de gemelos. Miren, no hay un pene así de grande. ¿Por qué le damos honor al pene para ver si entra en la vagina? O sea, la vagina ocupa como 2 penes. O sea, es en serio, la vagina es gigante. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el cuerpo de un bebé y se estira. Los partos no deberían ser sudarás y parirás con dolor. O sea, no, no. Yo les regalo a mis sobrinas un vibrador. Claro. Si esta vaina calma, primero me quita el miedo, porque si yo tengo miedo, ¿qué hago? Entonces se desgarran. Las primerizas se desgarran por desconocimiento. Pero usted ve un parto de un indígena, porque eso no me lo enseñaron en sexología. No, no crean, en sexología son igual de machistas que en muchos lados. Eso me lo enseñaron porque yo estuve 4 años trabajando con indígenas en las selvas del Darién, en Panamá. Y cuando la veo una en medio parto así, y yo dije, ah, no, si la cosa está bien, se sentó. Y yo veía como que aquella en agua tocaba algo por abajo, ¿verdad? Claro, es que es lógico. Yo tengo que parir en vertical. Si el hueco del ano está a la par del hueco de la vagina, o sea, hello, por aquello la duda del chiquito 5º grado. Y entonces, se pare de cuclillas. Es que a mí ya las rodillas no me dan después de 3 partos. No, 2 partos y una cesárea de emergencia. Pero bueno, y ellas se estimulan, porque si usted estimula, o si yo pongo un vibrador con cada contracción, ¿qué hacía la energía sexual? Calmar la emoción. ¿Cuál es la emoción en un parto? Miedo, ¿verdad? Porque no tiene miedo, no siente dolor, siente presión. No es tanto dolor, es una presión. Yo que he parido. Y ya el segundo fue en 15 minutos, porque ya había entendido. Y entonces, y no, tuve que salir corriendo porque me atuve al santo, ¿verdad? Entonces yo, no, ahorita, voy por 4, 5, 6, 8, yo creo que ya me tengo que ir. Y empiezo a llamar para ver quién se queda con el huila, y no había nadie.
Y yo, ay, ahora voy a parir aquí en la sala. Cuando apareció mi mamá, corrimos un cuarto para las 12, a las 12:15 ya había nacido. Pues, póngale, ¿verdad? Yo, espérense, Willas, porque y que es verdad, ya no. Mis sobrinas sí utilizaron un vibrador y entonces fueron calmando. Una sobrina que es muy chiquitica, pero la bebé era gigante, no podía pasar por el canal, no pasaba. Pero ella no estaba ni desesperada, tenía 10 centímetros de dilatación, no iban a usar fuerzas, no le iban a lastimar porque la mamá estaba muy tranquila y se dieron cuenta que ella había que abrir. Pero ese tipo de ternura con tu cuerpo es uno de los mitos más serios que tenemos maltratados. ¿Cuántas de ustedes siguen sus fluidos para saber en qué etapa del ciclo están? Y no sienten asco. Para mí lo mejor que han inventado es la copa menstrual. Porque te apropias de tus fluidos y se te quita el asco por la regla. Porque es tejido endometrial. Está limpiando el cuerpo. Y el útero está del ombligo, abajo, 2 dedos, y aquí está el útero. A ver, sóbense en el útero ahí un ratico. Un cadito, o sea, y aquí está, el útero está aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, ya mi útero no está ahí porque tenía muchos problemas de útero, pero esta es la vagina, usualmente está como torcida y tiene el techito que es el útero, que es la que la sostiene. Cuando le dicen a uno, le va a quitar los menudos, y yo, como los menudos, ¿verdad? Si a mí me quitan esto es un problema. Que la vagina queda. Pero eso es una clase de anatomía que les estoy dando. Entonces, ¿está claro hasta aquí? Vamos sacando mitos. Okay. Lo primero es que les salgan a ustedes, porque ustedes van a tener influencia sobre un montón de chiquillos y chiquillas, huilas. Entonces, eso ocupamos. Pasemos a que sigue, Isaac. ¿Vamos entendiendo? Habían cosas que no entendían. Y espérense que entremos al cerebro, que no hemos entrado. Aquí está. Entonces, ahora sí viene el secreto que tenía que contarle, porque es que la tengo usted asociada. El doctor Antonio Damasio, neurólogo, se da cuenta que la amígdala, y se hace la película Intensamente, que es la historia de cómo las emociones resolvieron un problema de una chica que pasa de la pubertad a la adolescencia y tiene que destruir su mundo para poder construir otro mundo. Es muy simbólico toda la película. ¿Y quiénes son los personajes? ¿Cuáles son? Dígamelos. Furia. Ajá. ¿Qué más? Ay. Desagrado, asco. Ajá. Alegría, necia, la alegría, ¿verdad? Como por la cultura. Siempre tenemos que estar contentos, siempre tenemos que estar contentos, ¿verdad? ¿Y a quién encerraba? A la tristeza, que fue la que salvó al final, ¿verdad? ¿Junto con quién? Junto con el miedo. O sea, son las emociones que más rechazamos y son las más importantes. Entonces teníamos miedo, tristeza, asco, enojo y alegría. ¿Ok? Básicas. Porque ya la segunda película salió ansiedad, culpa, vergüenza, esas varas, ¿verdad? Pero eso es ya segunda categoría. Está uno más escocherado. Entonces, hipotálamo, que es donde está la energía y el impulso, calma amígdala, porque si una emoción se altera, altera el sistema nervioso central. Y por eso, por ejemplo, estamos estresados y nos enfermamos, nos resfriamos, nos da gastritis. Entonces tira, y lo más rápido es tirarlo a los genitales, porque el placer que yo obtengo aquí llena de endorfinas, dopamina, serotonina, y entonces se deja de alterar los sistemas. Es sobrevivencia básica. Por eso les dije, nosotros en sexualidad no podemos sobrevivir, pero ahí se tiene que activar energía sexual y tiene que ir a la memoria por un lado, porque aquí por eso la amígdala, vean, la amígdala, si está alterada, altera el aprendizaje y la memoria. En el hipocampo está el aprendizaje y la memoria. Por eso no se bloquea en un examen de mate, porque está lleno de miedo, pero sostenido por un mito, por un paradigma. Por ejemplo, hay un paradigma que decía que las mujeres somos tontas para las matemáticas. Y por eso estudiamos carreras que sean fáciles. Y yo, ¿qué va a ser fácil? La educación es dificilísimo. La pedagogía, o sea, hay una serie de hitos dificilísimos. ¿Cómo hacemos que los chicos aprendan, que las chicas que desarrollen esa inteligencia que vamos viendo, donde se va viendo? Es fascinante. ¿Y por qué eso iba a ser diferente a la medicina? ¿Y por qué la medicina sí es más importante? ¿O la ingeniería?
Son paradigmas. Entonces, si los hombres son inteligentes y resulta que hay uno que es malísimo para las matemáticas, entonces se va a sentir muy mal. No va a reconocer, o sea, porque unas personas tendrán habilidades y otras no. Entonces, lo que sube acá tiene que ver con conciencia, con tomar conciencia. Entonces, voy a avanzar un poquito. Hasta aquí preguntas. Entonces, imagínense que si yo estimulo con un vibrador en medio del parto, yo me estoy apropiando del placer como una fuente de salud. Y yo puedo usar el placer como fuente de salud. Miren lo que es mandar a las personas adultas que me dicen, yo nunca me masturbo. Vea, cada uno es responsable de sus orgasmos. Y les advierto que el orgasmo, que es una explosión de placer, el cuerpo lo da como un reflejo. Usted no tiene que perseguir el orgasmo se lo regala el cuerpo cuando le ronca y cuando le da la gana. Si usted está relajada, es que les estoy dando algunos volados para que disfruten. Dispuesta, concentrada y relajada. Si usted no está ni dispuesto, ni concentrado, ni relajado, no va a tener la explosión de placer. Y hay orgasmos tántricos y hay orgasmos ordinarios. Entonces, los ordinarios generalmente son de descarga. Buenísimos, pero el tántrico te dura 15 días en el cuerpo y uno anda alborotaditico todo. Estara. Pero eso es cuando haces una masturbación, por ejemplo, o la penetración. Esos son volados solo para ustedes. La penetración, en realidad, las relaciones coitales requieren de un acople más o menos como de 2 o 3 años para poder sentir placer en la penetración. La penetración, el placer la tiene el varón, porque el varón tiene el placer en el glande. En realidad lo tiene por todo el cuerpo, pero ellos creen que solo 10 centímetros y por eso no se ponen el condón, pero no tiene nada que ver, o sea, es porque ahí está lo que los calma y es una manipulación. Entonces imagínense cómo debe ser la educación sexual en niños, varones, para hablarles de que todo su cuerpo les genera placer, que en el pene lo que están haciendo es calmando emociones y que cuando tienen erecciones involuntarias es por reacciones emocionales y que la alborotazón de masturbarse responde a su validación personal, responde a su búsqueda de amor, de apego, de presencia. Y que es lo primero que ellos pierden a nivel de autenticidad los varones, hablando de mitos de sexualidad y afectividad. ¿Cuáles emociones le quitamos a los hombres? ¿Miedo? ¿Y cuál otra? Tristeza. ¿Para qué sirve el miedo? Es una función vital, porque es, para no morirse es protección, ¿verdad? Entonces imagínense que ellos pierden la protección. Ya entendemos por qué hay la mayor cantidad de suicidios y de homicidios son hombres. Porque no tienen miedo, porque no saben conectar al miedo, porque han sido mutilados en una emoción que los protegería. ¿Y para qué sirve la tristeza? Tiene una función neurológica importantísima. Piensen. Nivelar, regular, pero ¿qué es lo que hace? Descargar, desahogarse. Es muy importante desahogarse. ¿Y cuál emoción es la que usan los varones para desahogarse? El enojo. Pero el enojo no es para desahogarse. O sea, si usted está usando el enojo para desahogarse es porque está triste. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ya entienden. Un hombre está matando a una mujer, está terriblemente bloqueado en la emoción y el miedo. En la tristeza y el miedo. Y usa la violencia. Porque no puede tener ternura, porque eso son pendejadas, acuérdense. Que tiene hemos quitado muchas, y esto es educación sexual. Porque vuelve a lo mismo, porque no te pones un condón, no tiene miedo, Willa. Willa, usted también se le pega el papiloma, papá. Le sale una vara ahí como una coliflor, ¿qué es eso? O sea, un brócoli ahí metido entre el pene, o sea. Y si alguien ahí, si usted llega y hace sexo oral sin protección, se le va para la boca, cáncer de lengua, de garganta, o sea. Hello, y si es anal también, se hace una vaina, el cáncer ahí atrás. O sea, el papiloma no es jugando, usted también lo afecta. Cáncer de pene, ahí sí, viera, todos se ponen el condón porque se me va a caer. O sea. Pero bueno, porque es que acuérdense que el pene está conectado, es como el calmante. Entonces es un ansiolítico, la conexión
Y por eso es que siempre decimos que son más alborotados que las chicas. En realidad no es que son más alborotados, es que utilizan la descarga sexual para regular las emociones. Nosotros tenemos 12,000 terminaciones. ¿Por qué no podemos ser alborotadas? Porque vamos a ser rechazadas. Y después nos tiene que gustar. Y tenemos que disfrutar. Y tenemos que, ¿cómo? Si me mandaron a cerrar las piernas y no me puedo ni tocar, no sé ni qué es eso. ¿Cuántos de ustedes han metido la mano ahí? Mire, es calientito, arrugado. O sea, hay que tocarse, hay que verse. Cabe toda la mano, ¿verdad? Ya dijimos, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que es como torcido. Entonces a mí me dicen, pongo un óvulo cuando le mandan uno de esas varas óvulos, ¿verdad? Ay, cuando vamos ante el ginecólogo, no, si hasta mi amor. Así ve, así. Baje un poquito más y uno. Baje un poquito más y uno. Porque es un rechazo a nuestro propio cuerpo. No conocemos el cuerpo. Entonces sabemos que esa vara es grandísima, o sea, el espéculo le llega apenas a la mitad. Mete esa vara, relajada. Digo, para que explore de salud. Pero nosotros tenemos, vean todos los mitos. Las niñas no saben cómo va a evolucionar su vulva. No saben ni cómo va a evolucionar los penes. Yo fui es que en Suecia tienen sexualidad del año 1200, o sea, nos llevan un puntalito. Y yo tuve la bendición de haber sido invitada por el gobierno de Suecia para un protocolo de intervención en personas transexuales. Y me fui a las kinder. Se llamaba así, la enciclopedia de las vulvas. ¡Wow! En el kinder, usted veía cómo era su vulvita y cómo se iba arrugando la vulvita. Y se iban abriendo ahí los labios superiores, inferiores, toda la vara. Todo hasta la vejez, hasta con piercing y todo salían ahí. De verdad. No eran dibujitos, eran fotos. Con, ¿cómo se llama? Rapado sin rapar, o sea, con pelos, sin pelos, con láser y toda esa vara, de todavía. Y yo, y pues todos los penes, todos los penes, todos los penes. En preescolar. Aquí. Bueno, a mí me metieron 7,000 recursos de amparo cuando hicimos el programa, ¿verdad? Porque yo encima era la que tenía la coordinación. Entonces, 7,000 recursos de amparo quemada en el atrio de la catedral. Si me quemaron en la Facultad de Educación, güey, ustedes me dijeron cochina y sucia. Imagínense. Sigamos. Preguntas hasta aquí. ¿Van entendiendo? ¿Dónde empiezan los mitos? Ah, bueno, perdón. ¿Cuál emoción le quitamos a las chicas? ¿Ustedes creen que solo están jodidos? No, no, no. Bueno, perdón. ¿Para qué es el enojo entonces? ¿Para qué? A ver, baten. No quiero que me haga eso. Yo le estoy diciendo a usted esto. ¿Qué estoy haciendo? Defenderse no, porque cuidado con esto. Un aplauso para esta chiquita. Pero por favor, aplaudan, aplaudan, Willas. No sabían. El enojo es para poner límites. ¿A quién le quitamos el enojo? A las mujeres. Por eso es que la mamá le agarra la retajila y habla y habla y habla y nadie le hace caso. Porque la palabra no tiene. Y está poniendo límites. Pero el papá hace. El tío hace. Es más, el Huila de 5 años. Lo mandan ahí a enfrentar. Me acuerdo de un paciente que llegaron a la casa y encontraron todo abierto. Todos cerraron las puertas y mandaron al Huila de 12 años a que abriera y hasta el papá estaba adentro y el otro dice, yo me iba orinando. ¿Cómo me mandaron a mí? Es que usted es el hombre. Vamos, vamos. ¿Qué es eso? Como si él no tuviera miedo. Entonces, si a mí me quitan el enojo, las mujeres nos cuesta mucho poner límites y ser egoístas saludablemente desde chiquititas. Entonces tiene que ser hacendosa, servir, ser generosa. No, tiene que aprender a poner límites. Entonces, en educación sexual, ¿qué educo? En los chicos, la conexión con el miedo y la tristeza. Y en las chicas, la conexión con el enojo. Cuando en psicología trabajamos la depresión, yo trabajo el enojo en las mujeres y en los hombres trabajo el miedo y la tristeza. Porque las raíces de la depresión en las mujeres están muy bravas. No están deprimidas, están furiosas. Entonces uno agarra un tubo y le dice, reza, ahora para abajo, y empieza a pensar contra quién. Y flas. Perfecto, la serotonina y todo. Entonces,
¿Estamos entendiendo los mitos y las realidades? ¿Vamos entendiendo cómo funciona energía e impulso? ¿Sabían estas cosas? Muy bien, vamos a ver. Entonces, páseme a don Isaac. Saque aquí la presencia. No lo limiten a la pelvis o los genitales. ¿Ok? Eso es para descargar. Y el impulso es un estabilizador de las emociones y a su vez las emociones lo llaman. Entonces, cuando yo tengo un problema emocional, voy a andar brotada. Es fascinante. Y uno tiene fantasías sexuales y todo, pero uno tiene las fantasías de acuerdo a lo que haya visto. Entonces, si has visto mucha porno, ¿por qué la porno es un problema? Ya les decía, porque no solamente es que se ven los huecos, sino que ahí no hay ternura. Solo hay agresividad, pero no hay ternura. No es lo mismo una película erótica. Entonces claro que la agresividad excita, te va a excitar, te va a generar un deseo, porque hay una excitación, pero no hay ternura. Entonces vos tenés placer por medio de la violencia, ¿se acuerdan? Agresividad sin ternura, violencia. Y la otra, que también someten a la mujer, entonces hay placer por medio de la sumisión. Entonces el problema de la pornografía y que me hace adicto, y por eso tengo una X, 2X, 3X, y aquí en Costa Rica hacemos pornografía de niños, que es muy triste, pornografía infantil, yo ando buscando la ternura, mi cerebro, y por eso se hace adicto, porque usted quiere buscar la ternura, su cerebro. Entonces usted siempre está buscándolo, pero no está consciente de lo que está buscando. La ternura tiene que buscarla. Métase a sonrisas, vaya juegue payaso en el hospital, se vaya aprenda a estar cuidando perros, adoptando mascotas, haga cosas que tengan que ver con la conexión humana, con la compasión y la empatía. Pasemos un momentito más. Y aquí vamos a ver una cosa interesante. Esto es una condición. Pasemos la que sigue y después nos devolvemos, Isaac. La que sigue. Una más. Vamos a ver un poquito de evolución y después nos devolvemos. Ahí está. Vean. Hace 20 millones de años estábamos en 4 patas. Evolutivamente, el Australopithecus, que es Lucy, nuestra ancestra de las primeras, que hay una réplica en el Museo de Antropología de México, es donde cambia y Lucy hace algo sexualmente que ya ahora sí nos hizo muy diferentes. ¿Cómo hacía Lucy? O sea, ¿cómo hacen las hembras para atraer o estar en periodo reproductivo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que producen? ¿Qué produce una hembra para saber que está en época reproductiva? Una perrita, ¿qué pasa? Hormonas, ¿cómo se llama eso? ¿Está en qué? En celo, ¿ok? Y entonces hay un olor. Lucy necesitaba, como se puso en 2 patas, que no la preñaran los yoputecos, porque tenían las caderas muy anchas y cuando ya yo estaba en 2 patas, mi pelvis se redujo. Entonces a mí me preñaba alguien de pelvis grandes, ¿qué pasaba? Me moría. ¿Se muere el bebé o me muero yo? Lo primero que hizo Lucy fue quitarse el celo. Eso es lo que han descubierto, que es la única razón que hay para que se hayan podido reproducir entre ellos. Ahora, si yo me quito el celo, ¿cómo sé que se puede reproducir? ¿Qué tenemos las hembras humanas que no tienen ninguna hembra mamífero físicamente? Tarararán, tatán, por una bolsa de botonetas. Véanse, físicamente, solo las hembras, no los machos. Pero véanse, Willas, yo veo aquí todo. ¿Cómo? ¿Qué tenemos físicamente? Las hembras humanas. Y las hembras adultas, no las niñas. Ah. ¿Qué? No, todas las perritas tienen ciclo, los delfines hasta el mar tienen ciclo. La marea roja. A ver. ¿Qué tenemos físicamente? Tetas. Muy bien. Un aplauso aquí para de las tetas. Un aplauso. Aplauso. Tenemos tetas grandes y no estamos amamantando. Porque todas las hembras mamífero, sus tetas se agrandan cuando están amamantando. Una vaca, la ubre se ve grande porque acaba de parir. O sea, nosotros en realidad no estamos tomando la leche del ternero.
¿Oyeron? Qué pecado, ¿ah? Le sacamos 3 crías y le quitamos el ternero y seguimos ordeñando. Pero usted a la vaca la deja ordeñar y la ubre. O sea, las tetas de ellos se desinflan, nosotras no. Y entonces, si veían que una hembra tenía tetas, ya podía reproducirse. Lógico, porque acuérdense que los pechos de nosotros salen antes de la regla. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dolía? Oh, tiene una vara dura y se va haciendo la teta. Ujú. ¿Se acuerdan? Ojalá yo jugaba básquet, imagínense. ¡Pah! Yo no. Cuando me pegaba una bola, porque eso pasaba. Entonces, los pechos. Pero hicimos otra cosa más y entonces ahora nos vamos a devolver para que vean lo que hicimos los seres humanos para sobrevivir, porque somos la única especie que hace eso. Devolvámonos al video que dejamos tirado. Muchas gracias. Ahí. Yo, comedian Michael Jr. here. Habla ahí. As you know, I just flat out Vení, enjoy para que doing practiquen. comedy. But one of the things I love way more than Más le that gusta is hacer being a Voy a dad. hacer la después. Not too long ago, I'm going through some video footage, Está chequeando. and I run into this video of my youngest daughter being Que born. va grabado. Now, of course, I was there. I actually took the video, but I had never really experienced it from this perspective Algo que before. descubrí recientemente. Now look, we're in the hospital room. She's sticky, Todavía cabe en and she's baby and all that stuff, and she's in the middle of crying. And then I speak up. I start talking to Yo le her, comenté and watch how she responds when she hears my voice. cuando Okay, Portland, look, I'm right here. It's okay, it's okay. I'm right here. I'm right here. We're doing just fine. It's okay. It's okay, I'm right here. Right here. Yeah, it's okay. It's okay, baby. It's okay. Qué maravilloso, ¿verdad? That was pretty Eso awesome. fue impresionante. So check it. Pero es- A few minutes later, the nurse starts working on her, puts her pamper on her, and I'm not saying anything, Okay. and she actually starts to cry again. Then I speak up, she hears my voice, ¿Vuelvo a hablar? and stops Vuelve a crying, calmar. like again. But I want you to notice what else happens Pero qué after I tell her that I love digo her. que la amo. Portland, it's okay. It's okay. It's good. It's good. It's good. I'm right here. I'm right here. I am right here. I love you. Te amo. Vean. You. I love you. Yeah, I'm right here. I'm Y right hasta here. ahí, It's okay. hasta ahí, Isaac. That Vieron como que estábamos sanitos en algún momento. La sonrisa solo la tiene la especie humana. Si un mono te sonríe, Willa, te va a morder. Pues, y ustedes cuando van a ver monos, ¡ay! No le enseñe los dientes porque cree que usted lo está atacando. Y uno, ojalá los maleantes de Manuel Antonio, que uno distrae y los otros roban. O sea, nosotros somos la única especie que sonríe en correspondencia para poder garantizar el vínculo y el apego. Por eso es muy importante. No es lo mismo que yo te diga, vos, ¿cómo te llamas? Dayana. Dayana, usted sí me cae bien. Es lo mejor que me ha pasado. Me encanta ser su amiga. Y vea, Dayana le cambia, yo tengo que sostener. Pero mientras yo tenga esta cara de sapo, Dayana no me va a creer. Por eso es que tenemos la sonrisa, por ejemplo, cuando uno le gusta a alguien desde el otro lado y no, y me sonrió, pero ahora es like, ok, y hay todo un idioma a través de los iconos, ¿verdad? Pero en realidad yo ocupo la sonrisa. Yo necesito sentirme deseado y aceptado. Y tenemos muy poca expresividad. Entonces la famosa, que probablemente son ustedes también, vienen de ahí, de la famosa generación de cristal, no son de cristal. Son el resultado de una interacción electrónica donde van perdiendo facciones de expresión. Y entonces tenemos que desarrollar también en educación sexual la expresividad. Tener esa sensibilidad. Y eso se logra a través de juegos. Juegos de contacto de colaboración. La famosa recreación. Es una de las estrategias que utilizamos en la metodología porque genera los valores. ¿Estamos hasta aquí? Entonces ya vieron, el cuerpo se adapta, se quita el celo. ¿Por qué se quita el celo? ¿Por qué? Bueno, se va a quitar el celo, pero ¿por qué entonces produce el enamoramiento? Para que yo me quede con esa persona, hombre o mujer, no nos veamos defectos, porque uno no ve,
para poder cuidar a la especie, porque el bebé cuando nace a los 9 meses, yo lo tiro al piso y ¿qué le pasa? Se muere, es una cosa debilucha, no sirve esa vara. No sobrevive, necesita el apego, por eso la teta es tan importante. Pero si un ternero nace, yo lo tiro al piso, ¿qué le pasa? ¿Ah? Se levanta y sobrevive. ¿Cuántos años necesita un ser humano para poder sobrevivir como un ternero? Comer, brincar, no me digan 40, güeylas, no me digan 40 años, o sea, ¿cuánto? 3 a 5 años, por eso el enamoramiento dura ese tiempo. El tiempo de gestación es de 6 años. La licencia de maternidad debería ser de 6 años. Si no queremos estar todos jodidos de la salud mental, pero estamos todos jodidos. Porque no hay suficiente apego, ni nos enseñan a generar redes de cuidado para que la especie esté protegida y se sienta amada. Sino que empiezan las dependencias y las mandatos de género, donde lo primero que pierdo es la autenticidad. Entonces, un niño que le gusten los colores, los brillantes, las cosas, la música, no, este güey, hay que enderezarlo. Denle una bola, que vaya a volar patadas y que se defienda, aunque sea un pan dulce. Me acuerdo de un niño que me decía, mi papá me dice que me lleva a Burger King si le meto un pescozón a mi compañero, que siempre me pega todos los días en el recreo. Pero yo no puedo, profe. Él era un pan dulce. Él no era una hamburguesa, ¿verdad? Pero el papá quería que fuera hombre. Ven, como eso es uno, empieza a perder la autenticidad, ya no me están cuidando y solo me dejan cuidar si ejerzo poder o control a través de la violencia. No me aceptan como soy. Y si la chica es una marimacha, cabra loca, como le dicen, se trepa a todos los árboles, monta ganado, monta vacas, o sea, pura vida. Esa chica, pónganla en agüitas, no me la dejen salir. Y si le viene la regla, está jodida, ¿verdad? Porque entonces hay que cuidarla porque queda preñada. O sea, ningún embarazo debería ser no deseado si tienes contacto con tus fluidos, porque te vas a dar cuenta. Pero como no tienes contacto con tus fluidos y no tienes contacto de tus decisiones porque no sabes poner límites, vas a ceder. ¿Ya entienden por dónde tiene que ir la educación sexual? Cuando montamos ese programa hicimos un montón de educación emocional y todo esto en el primer trimestre. En el segundo trimestre se trabajaban todos los estigmas, mitos, estereotipos de cultura de género, para poder trabajar en el tercer trimestre salud sexual y salud reproductiva. Porque yo no puedo trabajar salud sexual si no he trabajado estas dos cosas. Pero como los tomadores de decisiones no están formados ni sensibilizados, no daban capacitaciones a los facilitadores para que esto se pudiera sostener en el tiempo. Entonces, por supuesto que los programas se caen. 25 horas de capacitación, no. Preguntas hasta aquí. ¿Cómo se sienten? ¿Están aprendiendo algo? ¿Seguros? Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pónganse de pie y si pueden agarrar la teta si la traen, si no yo les presto la mía. Vamos a hacer el primer tallercito para curarnos sexualmente. De pie porque tiene que ser de pie. Y si pueden poner el teléfono, si traen teléfono y si no aquí se los presto, pongan el teléfono en selfie. No dije sexting, no se tomen nada, ¿verdad? No se tomen nada, güeylas. Selfie. Así. ¿Alguien no tiene teléfono? Ok. Selfie. Y selfie no es así, ¿verdad? No es sexting, ¿verdad, güeylas? No se tomen las tetas ni nada de esas varas. Ustedes valen más que una teta y una vulva. Muy bien, ni el trasero tampoco. Listos, entonces, ¿se van a ver? Tenemos que vernos muy cerca de los ojos y la frente. Vamos a hacer la primera clase de educación sexual y nos vamos a ver súper divinos. No se vean las arrugas ni nada de esas varas. Cuelgue lo que cuelgue, sobre lo que sobre. Soy rica, divina y exitosa. Muy bien. Sabrosa. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una estrategia para autenticidad, cuidado y aceptación, ¿ok? Entonces, nos vamos a ver, escuchen lo que digo y ustedes lo van a decir. Digo que se tienen que acercar porque quien tiene que escuchar son las neuronas espejo. Si yo hago así, hola Margarita, ¿cómo está? O sea, me morí y nadie me avisó, ¿ok? Yo digo mi nombre, pero ustedes no van a decir mi nombre. ¿Sí? Ustedes. ¿Está claro?
nada es obvio, porque yo he oído de todo, ¿vieron? Entonces, vamos, primero escuchen, ¿verdad? Si no siguen órdenes, direcciones se embarazan a destiempo. Sigan las órdenes. Margarita, te amo mucho. Te voy a cuidar siempre y creo en tus decisiones. Vamos. 1, 2, 3. Vamos al unísono. Vamos, vamos. Te amo mucho. Te voy a cuidar siempre. Creo en tus decisiones. Más o menos, aquí están como muertos. Yo no les creo. ¿Qué pasó? ¿No tienen? ¿Le presto este, Willa? ¿Qué fue? ¿Se le fue la batería? Ah, ya se van. ¿Tienen examen o hambre? Que le vaya bien. Ok, vamos ahora sí, pero como de verdad. Ok, vamos, respiren. Margarita, te quiero mucho. Te voy a cuidar siempre. Creo en tus decisiones. Ya está un poquito diferente, ¿verdad? Póngale más emoción, Willas, más emoción. Así como así. Margarita. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Margarita, te voy a cuidar mucho. Creo en tus decisiones. Ay, te amo mucho. ¡Ah! Pero ahora viene la última. Le metemos un pedacito más. Escuchen bien. Escuchen primero. Margarita, te amo mucho, te voy a cuidar siempre, creo en tus decisiones y eres una rica hija. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Te amo mucho, te voy a cuidar siempre, creo en tus decisiones y eres una rica, suave, un rico, generoso. Muy bien, ya se pueden sentar, Willas. Pero vean qué fuerte, algo tan simple como la autoimagen, ¿verdad? Y la conexión con el deseo y el placer. Entonces, nada más, avanzo un poquito más, que ya se me están levantando las huilas, ¿verdad? Sigamos. Siga usted, don Isaac, un poquito más. Es un repaso. ¿Cómo nos adaptamos? La sonrisa, los vínculos, el apego, ¿verdad? La mirada y la sonrisa, eso es muy importante. Sigamos, sigamos. Las condiciones físicas, vea, todo se desadaptó. Los traseros son muy importantes y los pechos. Por eso es que siempre andamos poniéndonos implantes aquí y acá, que tiene que ver con la validación de la imagen. La mujer se equiparó al hombre y aquí esto es muy importante sexualmente. Los hombres no tienen celo, las mujeres tampoco. Entonces no podemos hablar de quién es el más alborotado. Nos equiparamos, somos la única especie que nuestra sexo, y esta es la mayor equiparación o igualdad que tenemos a nivel de especie. Ninguna especie tiene esto. Entonces, ¿por qué nos hacen ver o pensar que somos tan diferentes? Por estigmas, creencias y estereotipos. Si leen Sapiens ¿cómo se llama este israelita? Y que ahorita acaba de hacer Nexus, que es otro libro genial, él habla de eso precisamente, que no hay diferencias, y no tenemos una teoría que haya justificado el patriarcado. No hay ninguna teoría que lo justifique. O sea, no es por la fuerza, porque los más debiluchos son los de los clanes, o sea, los reyes eran ahí todos melindres y tenían poder, o sea, ¿cómo se ejerce el poder? ¿Y qué hizo que las mujeres pasáramos de una situación matriarcal a un patriarcal? Entonces, es algo que todavía no sabemos. Entonces, yo estoy tratando de leer el libro para ver si al final me dice, pero yo creo que no me va a decir porque ya lo estoy terminando. Nos decíamos entonces por decisión y elección. Uy, sí, siempre. Sigamos. Siga, don Isaac. Ahí está. El tiempo de enamoramiento es entre 3 y 5 años para poder cuidar las especies. Ay, devuélvase un toque. Usted va muy rápido, Willa. Ya le dije yo, pues, no le voy a hacer ningún diagnóstico. El tiempo que necesita un bebé para ser cuidado y mimado. Pero aquí quiero que hagamos un pequeño cálculo matemático. Ya puede pasar. Muy bien. Y poner el video.
Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45,000 potencia. Imagínate un 10 con 45,000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2,640,000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2,685,000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con 1 trillón de caras y cada uno de estos 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es 0. La probabilidad de que tú estés aquí es 0, eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces aquí no hay nadie. Matemáticamente aquí no hay nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros debería de haber existido. Matemáticamente, o sea, ven cómo no tenemos una teoría. ¿Y cuál es el enfoque? Sentido de vida. Sentido de pertenencia para tener un propósito. ¿Qué hago? Y eso es educación sexual. Y eso es un factor de protección gigante. Cuando nuestros chicos comienzan a devolverse a su autenticidad, y eso se los digo a ustedes, a su cuidado personal y a su aceptación, empezamos a tener factores de protección. Estas son 3 cosas, porque eso tiene que ver lo que contrarresta la violencia de género. Y entonces me metieron una carajada que se llama ideología de género, o sea, nadie sabe quién inventó eso. Pero eso es una forma de decir, sostengamos el sistema. No hablemos de esto porque no es natural esto. Lo natural es el pene y la vagina. Yo tengo mujeres con pene, tienen útero, entonces, ¿qué es? O tengo una persona que nace sin pene y se siente hombre, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿Lo cuelgo? Digamos, si estoy pensando en las personas trans, que es una identidad. De hecho, la orientación está desde los 3 años, ya está definida. Lo que pasa es que la cultura no lo va a permitir que se exprese. ¿Y por qué yo tengo una orientación del deseo? Porque necesito destetarme del núcleo en el que nací para construir otro espacio de amor. Porque nosotros somos seres de amor. Nosotros nacimos y vivimos para amar. Pero los sistemas políticos, económicos definen qué es el amor. Y Fromm dice que mientras pongamos el sexo en la cultura del tener, no vamos a poder entender, porque la sexualidad está en la cultura del ser. Entonces, por ejemplo, decimos tener sexo. ¿Cómo tener sexo? Yo tengo un teléfono, yo tengo una pincha, lo que fuera, o sea, yo tengo unos anteojos, yo no tengo una persona, por eso se llama, voy a coger, mi amor, le voy a echar un polvo, yo, ¿cómo me voy a echar un polvo? Mi amor, me regué, ¿qué fue lo que regó? O sea, siempre hablamos desde el tener. Y parte de la educación sexual es entrar a la cultura del ser, a la esencia, para que pueda no tener prácticas sexuales de riesgo. ¿Manejando qué? Educación emocional, manejando sus emociones. No hay sexualidad sin vínculo y apego. La energía sexual siempre va a ser un estabilizador emocional, ya sea por descarga, que es la que más riesgo tiene, porque entonces tienen el sexo como ansiolítico, ¿verdad? Y si yo le meto drogas o alcohol,
Me estoy anestesiando. ¿Qué? Las emociones que podrían protegerme. Porque si yo emborracho el miedo no te va a proteger. Por eso los alcohólicos manejan. O sea, las personas que toman borrachas salen a manejar y dicen que sí pueden, porque ya anestesiaron el miedo. Entonces, se dan cuenta de todas las cosas que tenemos que trabajar, que son muy sencillas, pero por eso es que hay que cambiar un paradigma. ¿Podrán ustedes cambiar el paradigma de pensar que somos sexo? Si yo les pregunto qué es sexo, ustedes puedan levantar la mano y decir, yo soy sexo, yo soy vínculo, yo soy apego, yo soy amor. Yo soy una persona única, matemáticamente hablando, genéticamente hablando, aunque nosotros decimos que todos los chinos son iguales, pero nosotros somos iguales. Me ha tocado viajar a muchas culturas y cuando yo veo, yo digo, mira a Carlos, mira a Mario, ojalá en América Latina, igualiticos somos, igualiticos. Lo que pasa es que cuando el bebé ve la cara, ya mete la raza, y entonces pues, usted puede ver las diferencias. Pero como nosotros no tenemos las caras de los orientales, entonces para nosotros esa raza no está metida dentro de un ADN, por eso los vemos iguales. Eso le pasó a un investigador chino cuando llegó a América, a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos, llegó a Canadá y a Estados Unidos y decía, aquí todos son iguales. Y él le dice, no, si son los chinos los que son iguales. No, aquí todos son iguales. Él no tenía un referente porque nunca antes había salido de China. Entonces lo que quiero decirles es que empiecen a verse y a sentirse diferentes. Y voy a terminar con esto para abrirles a que ustedes hagan sus comentarios. Póngame la última. Isaac, ahora lo tiene que pasar así. Tum, 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 tum. Siga. ¿Ves? Eso ya lo expliqué. Todo lo expliqué. Eso también lo expliqué, pero de otra forma más sencilla, ¿verdad? Las cosas que quitamos a los hombres y a las mujeres. Nos han consensuado y sobre todo nosotros estamos disponer de la vida. Bueno, aquí dejémoslo un momentito. La ética de la sexualidad, devuélvete una, tiene que ver ahí. La primera y la más importante es qué quiero y qué no quiero. Si yo no estoy conectado a la miedo de la tristeza, voy a forzar ese consentimiento. Si yo no estoy amarrada al enojo, voy a aceptar algo que no tengo que aceptar. Entonces es el más importante. Te quiero libre y respeto tu decisión. Luego está el placer. El placer se comparte. No se complace, se comparte. Yo no estoy para complacer al otro. Cada uno quiere disfrutar. No se pudo, no pasa nada. No hay que forzarlo. Luego está la ética de la lealtad. Miren, ustedes pueden tener muchas parejas sexuales, pero cuando está con esa persona, esté de forma respetuosa y responsable. Y no se disocie. El alcohol disocia. Y muchas veces tenemos sexo disociado, es decir, como si fuera de lagartija para arriba o cualquier cacería. No te disocias sexualmente porque entonces estás con puro impulso y no te estás conectando a la energía y no te vas a proteger. Y cuando aprendemos a disociarnos es una de las enfermedades mentales más serias. Porque yo no me disocio solo para coger. Yo me disocio en todo. Y el disociarse significa perder empatía y perder compasión. Eso es disociarse. Pues yo cojo por coger, la meto, la saco, eyaculo y jalo. No, usted no metió, sacó, eyaculó y jaló. No. Ni usted fue para que se la metieran, o sea, no. O se masturbaran, o hiciera sexo oral, o sea, no. La lealtad primero es usted con usted. Protéjase, ámese, acéptese, cuídese. Y está la otra ética, son 7 me parece. Pasemos. Por favor y gracias. Ética de la igualdad, en derechos y en accesos. Ética de la salud, no te quiero enfermar. Ética de los cuidados, que es cuando de verdad que hay que cuidarse. O sea, alguien está inconsciente, vomitando. No, pero tenemos que tener algo, cumpliditos. O sea, no. Aquí no hay que cumplir nada. Y ética de la diversidad y la tolerancia, sobre todo tiene que ver con, si matemáticamente somos diferentes, no se trata solo de una homofilia, o sea, me hago amigo de personas que tengan una orientación del deseo diferente al mío, o parecido al mío, o una heterofilia. No solamente es esto, sino que es esa
fascinación y aceptación por la autenticidad. La diversidad es autenticidad. La diversidad es esa ricura de poder ver el mundo. Ese es el problema más serio en la adolescencia, que todos quieren ser iguales para poder calzar. Y entonces por eso no se pueden proteger, porque perdieron la conexión a su esencia. Entonces ahí es donde más vale el ganado y defender al ganado, ¿verdad? Entre ellos. Y entonces van tolerando y van perdiendo esta ética. Y esto es parte de lo que hay que trabajar con espacios de reflexión. Porque acuérdense que no tienen neocorteza. Entonces hay que jugar mucho para que sea a través del juego y de los valores del juego que ellos puedan entender. Son estrategias pedagógicas diferentes. Y terminamos. Tan, tan. Voy a terminar con un cuento. Pásenme la que sigue. Somos seres de contacto y de vínculo. Aquí les dejo las redes, pero voy a terminar con un pequeño cuento de Jorge Bucay. Había una vez una princesa. No, devuélvase, Huila, que no ni han visto las redes. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está la mercadotecnia? Sexoamorivida.com. Margarita Murillo, sexóloga, es en Facebook. Sexo, Amor y Vida. Margarita Murillo en YouTube, es porque se corrió, porque tuvimos que hacer una adecuación curricular significativa, pero no nos funcionó mucho. En YouTube hay como unos 59 videos que ustedes pueden revisar. 5 son para educación en familia, que ustedes también los pueden ver, son de 10, 15 minutos. Hay talleres también virtuales para ya lo que es sexualidad en pareja. Pero el cuento dice así: había una princesa súper divina, pero súper divina. Y vaya usted a saber por qué. La princesa se enamoró de un hombre feísimo. Viera qué pecado. Feo el condenado, pero feísimo. Y vaya usted a saber por qué la princesa le dio un beso al hombre feo e inmediatamente se transformó. ¿En qué se transformó? En un príncipe, claro, que es que no saben el cuento. Se saben el cuento, pero oigan cómo termina. El cuento se llama Ilusión y termina así. Por lo menos así lo veía ella y así se sentía él. Yo espero que en esta mañana ustedes rompan el mito, ¿verdad? Y puedan romper el paradigma y empiecen a verse y sentirse diferentes. Y a sentirse con tal poder de abrir espacios más justos, más equitativos y más placenteros. Nuevos espacios para educar, para aprender, para sanar sus propias historias. Busquen los espacios. Los maestros y los educadores tenemos el privilegio de contar y compartir la vida con muchas personitas. Disfrútenlo y prepárense. Y ojalá que ustedes se conviertan en educadores de estos espacios justos, equitativos y placenteros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Murillo. Quisiéramos abrir un espacio de 10 minutos para comentarios o consultas que ustedes tengan a bien plantear. A ver, ¿quién está interesada o interesado? ¿Cuál es el Yo voy a trabajar. ¿Qué más? Margarita, pero también, bueno, creo que todos quedamos igualmente encantados con la experiencia porque más que una conferencia magistral fue una vivencia lo que tuvimos. Creo que esta conferencia nos reta en términos de formación inicial a las casas formadoras. Mucho, mucho. Las casas formadoras o las universidades que formamos docentes, tenemos que hacer un trabajo muy importante en este sentido. No solo de encontrarnos cada uno y cada una, sino aprender a valorarnos como personas, pero también
a desarrollar no solo esa conciencia lúcida que es el ideal de la universidad, sino cómo encajar yo, pero respetándome como persona. Y entonces ahí cobra sentido todo lo que hemos visto esta mañana. Bueno, yo hice una serie de anotaciones, pero que me parece que estaría de más repetirlas. Pero sí, Margarita, tengo una pregunta muy puntual, porque en su experiencia con el Ministerio de Educación, aportando toda su experiencia, su conocimiento, todo el resultado de las investigaciones que usted en las cuales ha participado, eh, ¿qué implicaciones en cuanto a desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes tiene la eliminación de los programas de afectividad y sexualidad a nivel curricular en este país? El asunto es, el espacio de educación sexual es un espacio de reflexión. Es un espacio de toma de conciencia y es un espacio para despertarse. Y entonces la implicación es, hay que mantener a las conciencias dormidas. Hay que mantener el statu quo de un sistema, ¿verdad? Entonces no van a haber espacios porque la educación sexual es un espacio para cuestionarse, para hablar de lo que no se habla, desde un espacio de salud, porque sí se habla de las vulgaridades, sí se habla de los abusos, sí se habla de las violaciones, pero no se habla de los espacios saludables. Entonces, quitar este espacio hace que tengamos mayores riesgos. Acuérdense que no era un asunto solo de bajar. De hecho, a raíz de los espacios de educación sexual nació la ley de relaciones impropias, porque fue cuando nos dimos cuenta que los embarazos se estaban dando por relaciones impropias. Entonces ya íbamos a llamar la educación sexual por donde había que llamarla, metiéndole 30 años a las personas que tenían una relación con un menor de edad. Y bajamos a un 9% los embarazos, vean qué detallazo, en niñas de 12 a 19. Entonces, estos espacios crearon, por ejemplo, los chicos de varios colegios crearon el lagarto. Ten cuidado con las parejas lagarto, que eran como las relaciones de violencia. O sea, habían salido muchas cosas de reflexión y entonces no tenemos un espacio, porque eso sería romper el statu quo, ¿verdad? O sea, romper, porque es un espacio disruptivo. La educación sexual es disruptiva, por eso es que hay tanta resistencia, porque hace que las personas piensen y nos cuestionemos quiénes somos y nos cuestionemos las identidades, las orientaciones, la diversidad, nos cuestionemos todo esto. Entonces había que, mire, calladitos, no estamos más bonitos. Sí, eso explica las decisiones que se han tomado, ¿verdad? Que definitivamente afectan. Vamos a ver, el currículo nacional es además una propuesta política para la construcción de la sociedad. Si eliminamos temas tan importantes que tienen que ver con el desarrollo personal, entonces estamos cercenando a la sociedad, ¿verdad? Y creo que eso es como la reflexión más importante que para mí me queda a partir de esta conferencia, Margarita. Yo creo que es muy serio. Me gustaría y me encanta y les agradezco a los estudiantes y a Diego que trajo a sus estudiantes y que pudieron participar de esta experiencia, porque les permitió vivenciar eso que cada persona tenemos, que es tan personal, que es la vivencia sexual que cada uno de nosotros tiene y cada una de nosotras tiene. Entonces, bueno, Margarita lo hace muy jocoso y muy divertido, pero todo lo que ella nos ha trabajado esta mañana tiene un trasfondo totalmente científico. Vean que ella lo acerca totalmente a el cerebro, cómo el cerebro funciona y a partir de ahí nos manda todos las emociones, los impulsos, ¿verdad? Y esa cercenación, por llamarlo de alguna manera, que estamos haciéndole a las niñas, a los niños y a los adolescentes sin que tengan esta posibilidad de formación, entonces
la vulnerabilidad crece exponencialmente. Y ese es el peligro más grande que tenemos. Entonces, claro, ¿qué es lo que...? Sí. Bien. Si alguno o alguna quiere comentar algo en específico, ¿sí? Liliana. Gracias. Muy buenos días, ya tardes. Muchas gracias a las compañeras de la red Equipos que siempre están tan fuertes y tan adelante con los temas importantes. Y muchas gracias a doña Margarita por acompañarnos el día de hoy, a las estudiantes y al doctor Diego Retana también. Bueno, después de esta linda conferencia, ¿qué nos tenemos desde educación? Yo soy orientadora, doy el curso de orientación y sexualidad a los profesionales, a los futuros profesionales en orientación. Y ahora, el año pasado, lo doy en el segundo semestre, el año pasado se hablaba de los programas. Este año, ¿qué voy a darles? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, hay mucho desde orientación que se puede estar trabajando, pero ¿hasta dónde? El mismo Ministerio de Educación Pública no nos va a permitir seguir hablando de estos temas. Se los están delegando a ciencias. Revisando los programas de ciencias, es básico, es toda la parte biológica que se va a llevar, pero la afectividad, ¿cómo la trabajamos? Entonces mi consulta es, ¿qué hacemos desde educación en general? Porque yo sé que desde primaria igual se va a estar trabajando. En primaria se trabaja con sus mismos planes de estudio, pero ¿cómo podemos o a dónde tenemos que atacar para tener ese objetivo que nos pueda colaborar a seguir pensando en que la afectividad y la sexualidad es importante en nuestra población adolescente? Bueno, nosotros estamos igual. Bueno, se puede mencionar la palabra sexualidad ahora, ¿verdad? Sexo. Y el sexo está asociado a la afectividad. Es que no existe una sin otra. Entonces, cuando vamos a trabajar con la educación emocional y con lo que es la expresión y el manejo de los deseos y de las fuentes de placer, esto va a ser una herramienta indispensable. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en una locación como San Carlos, que el gobierno local ha hecho un gran esfuerzo para las comunidades. Y yo pienso que tenemos que salir a las comunidades. Los gobiernos locales están haciendo esfuerzos, lo hizo Liberia, lo hizo San Carlos, lo hizo los cantones de Heredia. Empezaron a dar talleres de sexualidad en las comunidades para como una forma de decir, no se dan las escuelas, los damos, vámonos por las familias. Y entonces de repente los orientadores se pueden hacer cargo y abrir escuelas para padres, para empezar a sensibilizar y familias en general, no son padres, madres, familias en general. Y ya tenemos, de por sí tenemos familias homoparentales, entonces son temas que no podemos brincarnos aunque queramos, porque la lucha es silenciar esta autenticidad, ¿verdad? Y es ponernos a todos en un solo canasto. Y precisamente en orientación, en psicología, lo que nos toca y en la afectividad es estimular esta expresión, esta creatividad y esta sabiduría humana. Entonces son espacios para poder seguir desarrollando el pensamiento crítico. Nosotros ahorita en la Universidad Nacional hicimos un movimiento rebelde de pensamiento crítico para meterlo en las aulas, que es como una herramienta que nos va a permitir no perder la capacidad de ver donde no vemos. Porque el pensamiento crítico precisamente es como encuentra Waldorf, ¿verdad? O sea, es como encuentra el que no aparece, encuentra el gato, y entonces ese pensamiento crítico hace que desarrollemos esta inteligencia más compasiva y empática. Y ese va a ser mucho el reto. Y es una forma indirecta, pero en realidad directa, de hacer educación sexual. Son los 2 primeros trimestres y el otro se lo dejamos a ciencias. Pero sí lo vamos a seguir haciendo porque tenemos que seguir hablando de esto. Y yo pienso que es una herramienta. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Margarita, por su exposición, que la verdad la hemos disfrutado muchísimo.
Yo soy profesor de ciencias naturales y vieran que me estrené en la formación cuando tuve que dar clases de ciencias a nivel público y justamente en ese momento histórico de la implementación de estos programas, que recibimos una muy buena capacitación en ese momento, pero sostener esto ya era difícil. Y yo recuerdo que la experiencia en el colegio era como que estaba el programa, había que hacerlo y quedaba como ahí de lado, porque además el tiempo que estaba destinado era bastante escaso. A mí lo que me preocupa hoy en día con respecto a esta decisión que se tomó, lamentable, porque popularmente, como decimos en este país, es como desvestir a un santo para vestir a otro, con la justificación de que tenemos problemas muy fuertes en materia de convivencia escolar, de violencia que cada vez va en aumento y que tenemos que pues que sostener otros programas quizás de mayor importancia como es convivir, ¿verdad? Facilitar la convivencia, etcétera. Pero estamos dejando esto de lado, además en un contexto político bastante agresivo que viene a polarizar a nuestra sociedad costarricense. Y vaya casualidad, ¿verdad? A un año de que finalice un proceso de gobierno, ¿verdad? De administración pública para abrir a un proceso de elecciones. Ya esto ya había pasado en Costa Rica, entonces se utiliza estos temas para polarizar. Entonces, yo creo que la pregunta ahora también queda en manos de quién, porque si la familia no está formada, ¿en manos de quién? Si los docentes no tienen las herramientas y no tienen un marco jurídico que les respalde para dar esta formación, ¿en manos de quiénes quedamos también nosotros los educadores y en manos de quiénes quedan las personas estudiantes? Entonces yo creo que estamos en un sistema donde ya somos vulnerables todos y todas. La familia, por un lado, que le correspondería dar la formación y por supuesto completamente amenazado el propio sistema educativo que está constituido por las personas docentes que están amarradas de manos porque además hay otro marco jurídico que tampoco les protege, ¿verdad? Entonces es bastante preocupante en este contexto en el que nos encontramos, donde pues lo que se ha venido es a polarizar y a debilitar pues esas bases y esos consensos sociales y esas bases del Estado social de derecho. Entonces quería como dejar esa pregunta, ¿verdad? En manos de quiénes quedamos. El doctor, este chileno, famoso biólogo que acaba de morir, Maturana. Él habla de que todos somos corresponsables. Entonces, fue lo que te insisto. En el Colegio de Psicólogos estamos tratando de formar a muchos colegas para tirarnos a las comunidades y había quedado en el camino, 2019, empezamos a hacer una alianza entre la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica para crear la maestría en sexología comunitaria, que es una respuesta que Europa dio y con experiencias muy buenas en África, en Europa y en Asia por esta metodología que es como una metodología de juego que tiene un gran fundamento, pero creo que lo vamos a retomar. De hecho, en este momento hay alguien en Vicerrectoría de Extensión Docente y de Extensión Docente, me parece, que es la muchacha que está interesada, porque en ese momento lo habíamos montado con la Facultad de Medicina y el CIDE para tratar de hacer una alianza, jalar también a las facultades de Ciencias Sociales, pero queríamos que se posicionara de tal manera que las universidades estamos dando una respuesta, ¿ok? Y ahí a la población que se visualizó son a los técnicos de atención primaria, a las clínicas del adolescente para retomarlas, o sea, toda lo que es la parte de organización comunitaria. Ahí es como un poco como decimos, no lo asume el Ministerio de Educación, bueno, que lo asumamos entonces la sociedad civil, no queda otra. Y a nosotros como universidad nos toca correr para crear los espacios de extensión docente como una emergencia y como una prioridad para no quedarnos simplemente en conferencias o en espacios donde hacemos esto, sino que de verdad nos movamos y hagamos
respuestas. Por lo menos desde el CIDE estamos pensando eso y pienso que podríamos aprovechar con el INEI esta alianza porque el CIDE viene a ser el INEI de ustedes, para poder montar esta maestría y generar entonces los espacios y empezar a formar gente. ¿Para qué? Para crear que los gobiernos locales sean los que contraten a estos profesionales para generar los espacios desde las municipalidades. Y eso sería interesante. Y ya hay experiencia. Lo hizo San Carlos, lo hizo Liberia, lo han hecho todas las de Heredia menos Sarapiquí, pero Limón empezó, entonces es como empezar a vender una forma de prevención de violencia también, ¿verdad? Porque es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Eso es para soltarlo aquí. Bien, muchas gracias, doctora Margarita Murillo, por su generosidad en compartirnos su conocimiento en un tema tan relevante, tan importante para el Instituto de Investigación en Educación y para la Red Quipus, que también su interés es la formación docente y por eso estamos aquí. Agradecerle muchísimo.